Buenas tardes a todos. A continuación voy a hablar sobre el tema partes en el proceso jurisdiccional. Mi nombre es Linda Guadalupe García Rivera. Si quieres comenzar a estudiar qué son las partes de un proceso jurisdiccional, debes de entender qué es un proceso, por lo cual se puede decir que es un conjunto de actos regulados por la ley y realizados para administrar justicia en sus diversas modalidades que se nos presenta en nuestro país, México. ¿A qué me refiero? Modalidades que se pueden presentar de diferentes maneras, en códigos, leyes y en sus respectivos artículos. Ya que recapitulamos qué es un proceso, ya podemos analizar, comprender y estudiar qué son las partes de un proceso jurisdiccional. Estas son cada una de las posiciones que puede haber enfrentadas en un litigio, juicio, arbitraje o conciliación. Hasta se puede presentar en una celebración de un contrato, por lo cual podemos entender que se va a presentar de dos maneras, actor y opositor. Estos son los sujetos que reclaman una decisión jurisdiccional respecto a una pretensión que en el proceso se debate. De hecho, son 5 maneras donde se pueden presentar el actor y el opositor. Se puede presentar como persona física, persona jurídica o moral, colectivas de orden público y por último de orden privado. Ya que se analizó, se comprendió y se estudió y se puso en práctica qué es un proceso y qué son las partes de un proceso jurisdiccional, podemos estudiar la Ley Federal del Trabajo. Esta fue creada el 1 de abril de 1970 y su última reforma fue el 18 de mayo de 2022. Fue creada a partir de una reforma procesal con normas referentes al derecho individual o colectivo del trabajo, así como también garantiza la equidad de género, la democracia laboral y la conciliación de los derechos de los trabajadores. Ya que se dio una pequeña introducción sobre qué es esta ley, podemos contestar esa pregunta. Se señaló un apartado relativo de quiénes son las partes y la respuesta es sí, ya que en su artículo 689 nos menciona que son partes en el proceso del trabajo las personas físicas o morales que acrediten su interés jurídico en el proceso y ejerciten acciones o opongan exenciones. Ahora bien, vamos a hablar sobre la ley agraria. Fue creada el 26 de febrero de 1992. Su última reforma fue el 8 de marzo de 2022. Fue el primer ordenamiento nacional que se estableció como rama autónoma y específica empeñada en rescatar los objetivos fundamentales de las luchas de las superficies de tierras laboradas como son las tierras de cultivo. Vamos a contestar a continuación la pregunta. Se señala un apartado relativo de quiénes son partes. En la ley agraria no menciona en sí quiénes son las partes, pero sí hace mención en la ley sobre unas partes sociales. Estas son una parte social, o sea, una fracción de sociedad que acredita su titularidad de una propiedad, de una porción de tierra de esta. Un claro ejemplo lo podemos encontrar en la fracción 164, fracción primera, donde habla sobre que hay partes indígenas, al igual en el artículo 75, fracción 3, donde habla que hay partes ejidales. Si queremos saber cómo se llevaría a cabo un juicio de ley agraria, podemos entender en el artículo 179 y 185 que sería un juicio totalmente oral y que las partes actor y opositor llevarían pruebas, testigos y peritos, siempre y cuando sea para un esclarecimiento o una petición. Reflexión. Ya que se estudió, se analizó y se comprendió qué son las partes de un proceso jurisdiccional, nos damos cuenta que es un tema derivado sobre qué es un proceso.
y que nos va a servir para cuando nos encontremos en una declaración jurisdiccional sobre un proceso de debate para hacer valer nuestros derechos. Muchas gracias por su atención. Esta pequeña presentación espero que les haya servido demasiado para entender qué son las partes de un proceso jurisdiccional.